Dando continuidad con las exposiciones programadas para la tarde de hoy, damos paso a la quinta exposición del día, titulada Nuevas tendencias en el tratamiento de la prueba en materia tributaria, exposición que será desarrollada por Alan Power Barrios Rosario, expositor que nos visita desde Panamá, quien es estudiante de doctorado con énfasis en Derecho Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Cuenta con posgrado y maestría en Derecho Penal Procesal del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, posgrado y maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Latina de Panamá, maestría en Docencia Superior de la Universidad Americana, licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, licenciatura en Contabilidad de la Universidad de Panamá, así como una serie de cursos y diplomados cursados. Ocupó el cargo de asistente de magistrado del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá por un periodo de 5 años, colaborando en la elaboración de la propuesta de Código de Procedimiento Tributario que se encuentra en Asamblea Nacional de Diputados para ser sometida a consulta ciudadana. Ha desempeñado como abogado tributarista y auditor tributario en reconocidas firmas del país. Ha ocupado cargos de jefatura como contador público en importantes empresas panameñas y extranjeras. Además, ha fungido como perito contador en procesos de distinta índole. Desde febrero de 2017 funge como magistrado contador del Tribunal Administrativo Tributario y actualmente ocupa el cargo de magistrado presidente. Es además presidente de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales o Administrativos para el bienio 2018-2020 y es también miembro fundador del International Fiscal Association Branch Panamá, miembro del Colegio Nacional de Abogados y miembro de la Asociación de Contadores Públicos. Es docente en cursos de maestría y licenciaturas de Contabilidad y Derecho en reconocidas universidades privadas de Panamá, expositor a nivel nacional e internacional en congresos de derecho tributario y autor de diversas publicaciones. Expuesta su reseña, vamos a recibir con un caluroso aplauso a Alan Power Barrios Rosario. Bueno, muy buenas tardes, respetado público. Antes que nada, agradecer a la organización, a la Autoridad de Impugnación Tributaria por la invitación que se nos ha hecho, particularmente al licenciado Daney, a todo su equipo colaborador. Agradezco también por las 3 horas que me van a dar en la tarde de hoy para exponer un tema tan controversial como viene siendo la prueba, ¿verdad? Le hemos titulado así la tendencia o nuevas tendencias en el tratamiento de la prueba en materia tributaria, porque en Panamá, vamos a hablar del caso específico de Panamá, hasta hace unos 5 años o 7 años, perdonen, no teníamos un tribunal administrativo de segunda instancia, independiente e imparcial. Si no es con la Ley 8 del 15 de marzo del 2010, que se deroga la antigua Comisión de Apelaciones que estaba adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y da paso a una nueva institución llamado Tribunal Tributario. Este tribunal está conformado por 3 magistrados. 2 magistrados son abogados y un magistrado es contador público autorizado. Tiene esa particularidad en donde uno de los 3 magistrados no es abogado, sino contador, que es el caso mío en particular. Las decisiones se toman por mayoría. En tal sentido, 2 hacen mayoría absoluta. Lo ideal es que las decisiones se tomen en consenso. Y yo les cuento esto porque al final, en el camino, vamos entendiendo algunas cosas que yo voy explicando, ¿verdad? Entonces, las nuevas tendencias son inclinaciones de corrientes. No solamente aplican en lo político o lo ideológico, sino también en lo tributario. ¿Por qué no? Porque es que en el camino uno va viendo cosas que no le van sonando lógicas o no le van sonando justas. Y es por eso que para ello estamos los jueces. Los jueces estamos para impartir justicia. Pero a veces las normas no nos dan todas las herramientas que necesitamos para poder resolver
en justicia, en equidad, que creo que es el fin último de todo proceso. Entonces, nos hemos tenido que apoyar más que nada en la doctrina, en la jurisprudencia, en la lógica, en la experiencia del juez, ¿no? Para poder entonces establecer nuestra jurisprudencia, lograr hacer cambios que no es lo correcto. Lo correcto es que la ley contemple todo aquello y no frente a esos vacíos tenga que el juez, quizás por medio del control difuso, que todos los países que está suscrito en la Convención Americana de Derechos Humanos tenemos esa facultad y que hay que utilizar. Entonces, el debido proceso legal que mucho se ha hablado y que todos conocemos, en Panamá se está regulado en el artículo 32 de la Constitución Política, establece: nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policía o disciplinaria. Entonces, decíamos que Panamá, como suscriptora de la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligada a cumplir cabalmente el ordenamiento que nos exige que, por ejemplo, al administrado le concedamos o al inculpado le concedamos un tiempo para que pueda ser escuchado o presentar los medios adecuados de prueba para hacer valer un derecho, una pretensión. Es una garantía que todo país tiene a nivel constitucional y que ahora está también a nivel de convención. Dentro de los principios que regulan las pruebas, algunos de ellos, para mencionar, podemos hablar del principio del derecho a presentar pruebas. El contribuyente, la administración, tienen derecho a presentar, a aducir todos los medios de prueba que estimen convenientes. Y es importante que se le dé ese derecho al administrado, al contribuyente, al obligado, de ser escuchado en un momento dado. Y esto lo digo sobre todo en la parte del procedimiento de fiscalización, que a nuestro juicio, este procedimiento de fiscalización debe estar divulgado a efecto de que todo contribuyente conozca las reglas del juego y que de esa manera sepa que antes que la administración emita un acto originario pueda ser escuchado y que él tenga el derecho a presentar las pruebas. Esto es importante. Ahora con nuestra nueva ley, hay una ley de procedimiento tributario y el pueblo panameño agradece a la OCDE y a la GAFI, porque si no es por ellos, no tuviéramos una ley de procedimiento que se aprobó en el mes de febrero gracias a las exigencias de que tuviéramos que elevar a delito la defraudación fiscal. Entonces, en un principio de oportunidad, el pueblo dijo: espérate, te vamos a apoyar con esa ley, pero aprueba una ley de procedimiento a efecto de tener algún grado de certeza o de garantía de cómo vas a manejar los casos penales. Entonces, ahora tenemos una ley, la ley 72, que empieza a regir a partir del otro año. Bien, tenemos, por ejemplo, el principio de necesidad de las pruebas, el principio de reserva de las pruebas, el principio de comunidad de las pruebas, entre otros. Sucede de que la administración agarra los papeles de trabajo del auditor y no los muestra. Entonces, ¿cómo el contribuyente puede defenderse si no conocemos cómo surgió esa determinación oficiosa de una liquidación adicional que tanto se ha hablado acá? En ese sentido, aquí ha habido posturas entre los magistrados sobre tal situación y dentro de las corrientes que se han establecido ha sido: ¿sabes qué? No podemos entrar a resolver la liquidación adicional si la administración no trae los papeles del trabajo. Y en principio teníamos aquello de que es nulidad o revocatoria, como aquí también se mencionó, y perdonen que me salte el orden de las presentaciones. A veces decíamos uno sí sí o sí no. Si no, sí sí. Un magistrado decía nulidad, otro decía se revoca. ¿Por qué? Porque la ley 32 decía: la nulidad absoluta opera cuando hay una omisión de trámites fundamentales o se está lesionando un derecho subjetivo, pero de ser así, entonces tendríamos que anularlo todo, como aquí también se mencionó. Entonces, en ese sentido, los magistrados tuvimos que ponernos de acuerdo sobre qué circunstancias íbamos a revocar, o sea, analizar en fondo y en cuál íbamos a anular. Pero curiosamente hablando,
sobre la base del principio de economía procesal y ser un poquito justo con el contribuyente toda vez que sus procesos demoran hasta años. Anular el acto ya en una etapa en donde han transcurrido 3 años y ponerlo en un sitio desde donde comenzó es como injusto cuando están todas las pruebas en el expediente. Hay actuaciones, peritajes y todo aquello. Mal podríamos nosotros anular un acto en esa etapa, ya sea en la segunda instancia, donde agotamos la vía gubernativa. Entonces, este tema de la nulidad y el tema de la revocatoria sí va a depender de cada caso en particular, ¿verdad? Y hay que analizarlo. En cuanto a los medios de prueba, en el derecho tributario panameño, como también ocurre aquí en Bolivia, en Perú, en Costa Rica, en Colombia, por decir algunos, admite todos los medios de prueba habido por haber, con excepción de Costa Rica y Bolivia, que en el caso de la confesión de funcionarios públicos es excluyente esa etapa, esa parte, ¿verdad? Pero por lo general se admiten todos los medios de prueba habido por haber. En Bolivia, por ejemplo, el artículo 217 establece: se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia, ¿verdad? Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la asistencia de pago, la impresión de la información contenida en los medios magnéticos, todo otro documento emitido por la autoridad tributaria respectiva. Se ve pues que hay una amplitud aquí hay un boicot, ¿eh? Entonces, bueno, bien. Y decíamos entonces que el tema de la prueba, el Código Boliviano me encanta porque establece 2 artículos, no los recuerdo, pero uno es en la etapa de fiscalización y la otra de la vía recursiva. Y sin embargo, en el procedimiento de fiscalización te dice que se admiten todos los medios de pruebas que puedan existir, ¿verdad? Con excepción de los ya mencionados. Ahora bien, en esa etapa del procedimiento de fiscalización hay una limitación del principio del contradictorio, que es lo que mencionábamos hace un momento. La prueba preconstituida es aquella que se produce en el contexto del procedimiento de fiscalización sin participación generalmente del contribuyente antes de que se emita el acta. Entonces, este tipo de actuación definitivamente sacrifica el principio del contradictorio, como también involucra una restricción del principio de contradicción. Esto es importante, como mencionaba, es importante de que el contribuyente pueda tener la oportunidad frente a una sanción, tener la oportunidad de explicar las razones por las cuales no cumplió con la obligación tributaria de tener los libros legales a disposición del fisco cuando lo pidió, a requerimiento. Y se hablaba antes de la teoría objetiva y subjetiva del acto administrativo. En el ámbito sancionador también existe la responsabilidad subjetiva y objetiva. Y la responsabilidad objetiva no solamente es verificar si se incumplió con la norma, sino que también la administración tiene el deber de probar de que hubo una responsabilidad subjetiva, es decir, la voluntad, la intención, lo cual sabemos muchos que en el tema del dolo es un poco complicado probarlo. Pero hay que tomar en cuenta las circunstancias por las cuales el contribuyente, en el momento que por mala suerte llegó la administración y les pidió los libros legales, no lo tenía, la administración le va a fijar una multa, la multa máxima, porque tiene que cumplir con las metas de recaudación. Y si no las cumple, no se ganan el bono anual. Y cuando ponen la multa no motivan por qué se la ponen, porque ponen la máxima. Entonces, este tipo de cosas tienen que ir cambiando y es a través de la jurisprudencia, nuestras decisiones, que hemos empezado a hablar sobre este tipo de responsabilidades, porque tienen que existir las dos para que exista el principio de culpabilidad. La responsabilidad objetiva y la subjetiva, y ambas deben ser demostradas. Entonces, la administración tributaria debe tener como buena práctica de citación al obligado para escucharlo, para permitirle intercambiar criterios y aportar documentos que hagan del proceso de fiscalización más sano, más transparente y de buena fe.
Decíamos entonces que el artículo 52 de la ley 38, que es una ley de procedimiento general, establece, se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados en los siguientes casos. El numeral 4 establece, si se dictan con prescindencia o omisión absoluta de trámites fundamentales que impliquen violación del debido proceso legal. En cuanto a la carga de la prueba también ha sido un dogma, una doctrina. Cuando yo entré como asistente de magistrado, yo no venía del fisco, venía del sector privado. Y evidentemente todos mis compañeros venían del fisco. Así que el chip lo tenían un adoctrinamiento. La carga de la prueba es del contribuyente, amén. La carga de la prueba del contribuyente, amén. Y así. Y cada vez que yo empezaba a hablar, pero que eso no depende, eso va a depender de ciertas circunstancias. No, tú eres contador, tú no sabes de derecho. ¿Ve? Entonces, bueno, con el tiempo, pues empezamos a madurar esta idea de que la carga de la prueba no necesariamente siempre va a ser del contribuyente, y me refiero en la etapa de la relación fisco-contribuyente. Y decíamos hace un momento de que, ¿por qué vamos a hablar de la inversión de la carga de la prueba? ¿Cómo se va a invertir si la administración, cuando les corresponde, por ejemplo, demostrar una determinación de un hecho generador de una base imponible, no aporta los papeles de trabajo del auditor? Entonces, ¿cómo el contribuyente va a poder ejercer su derecho a defensa si no tiene acceso a los documentos que llevaron a la administración a determinar determinada base o determinado impuesto? Entonces esa inversión de la carga de la prueba no se va a dar nunca. Y me refiero ya en la vía recursiva, en donde la carga de la prueba es del contribuyente, porque es que le toca a él en esa vía demostrar que la administración se equivocó. Pero si entonces no tiene los elementos para poder demostrarlo, entonces le va a costar su probanza. Afortunadamente ya esto ha ido cambiando. Con la ley 76 del 2019 ya se establecen ciertos escenarios sobre la carga de la prueba y no es nada diferente a la establecida por Costa Rica o por Bolivia, por ejemplo. En cuanto a la ponderación de la actividad administrativa, no puede hablarse en sentido técnico de la carga de la prueba por cuanto la administración debe buscar la verdad material. Dirán algunos, sí, pero es que me pueden acusar que me estoy parcializando, que estamos acusando la línea. Bueno, yo creo que Carneluti decía, o uno de los mandamientos de él dice que cuando el derecho y la justicia se confrontan, lo que debe prevalecer es la justicia. Y lo que define todo proceso de la búsqueda de la verdad material. Entonces, en ese sentido, dentro de los límites que nos establece la ley, porque hay límites, tenemos ciertas opciones para poder ordenar pruebas de oficio, por ejemplo, o ampliación de pruebas, o incluso elaborar algunas preguntas a los peritos. Hace unos días atrás fuimos objeto de un amparo, por ejemplo, un amparo de garantía constitucional, en el sentido de que habíamos habíamos colaborado con la parte actora en la elaboración de ciertas preguntas que había hecho a través de su recurso y en donde había designado un perito. Pero las pruebas, o más bien las preguntas que había realizado, por experiencia, los contadores la responden de manera muy cuadrada. Ejemplo, determine si el crédito fiscal existe, por decir un ejemplo. ¿Qué va a decir el contador si existe? Y si yo le pregunto al contador, fundamente, explíqueme más, no, pero es que usted me dijo nada más que diga si sí o si no. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hice yo? Frente a esa pregunta, yo quiero que usted, además de que me determine, me fundamente, me exponga los documentos que lo llevaron a determinar ese crédito fiscal, que me explique el fundamento legal, el de derecho, por ejemplo. ¿Qué ocurrió? Entonces, la persona pensó que estábamos a favor del fisco, porque estábamos haciendo preguntas nuevas, diferentes. No, estamos complementando la pregunta que había hecho, quizás con otras palabras técnicas, quizás de tipo contable, pero pensó es que estábamos ayudando a la administración haciendo preguntas totalmente diferentes
a la que ella había realizado. No, eran subpreguntas que habíamos realizado a la pregunta principal. Y eso con el propósito de buscar la verdad, de que la prueba pericial, el informe, le sirva al juez para efectos que tiene todos los elementos de convicción para tomar una decisión justa en derecho. Entonces no se debe ver a la administración, o por lo menos los jueces, como enemigos, ni mucho menos nosotros debemos ver como enemigos al contribuyente, porque ambos tenemos un interés común y es saber qué fue lo que pasó. Creo que en ese sentido buscan estas instancias porque quieren depositar en un tercero imparcial, independiente, la información a efecto de poder obtener un resultado, ya sea en derecho, evidentemente. Entonces es oportuno tener en cuenta que la jurisprudencia ha declarado que el particular no es en la instancia administrativa un enemigo, un contrincante de la administración, sino que debe coadyuvar con ella en la búsqueda de la verdad material. Y habíamos dicho que dentro de la facultad del juez de investigar por la verdad material, a diferencia de los países de corte socialista, allá no hay límites para el juzgador. Pero en un Estado de Derecho, un país de Occidente, el juez tiene ciertas limitaciones para poder buscar esa verdad. Y siempre cuando usted dentro de esos límites usted lo puede llevar, a no ser que queramos tener jueces pasivos, jueces que simplemente se conformen con las preguntas realizadas por el perito, preguntas que evidentemente pueden ir orientadas a obtener una respuesta conducente o sugerente a favor de una de las partes. Si lo que queremos es que la prueba sea útil para el juez. Entonces tenemos un deber de colaborar, porque ambos tenemos el deber de coadyuvar a lograr esa verdad material. En cuanto a la flexibilización del procedimiento tributario en Panamá, lo he calificado así, porque en el caso, por ejemplo, de la prueba documental, facturas, cheques, recibos, etcétera, contratos, éramos muy rígidos en cuanto a que si el documento no se presentaba en original, se negaba. Si no se presentaba autenticada, ante notario se negaba. Pero nuestras leyes, ¿qué decían? Que ante los vacíos del Código Fiscal, la propia ley nos remitía a una ley de procedimiento administrativo general y esa ley también nos remitía de último al Código Judicial. Estamos saltando una norma, la norma procedimental, para aplicar los requisitos que exigía la norma judicial con respecto a la idoneidad de la prueba documental. Y con base a la norma que ya teníamos, que era inaplicable, empezamos a decir: un momentito, administración tributaria, te ordeno a que compulses la copia con el documento original en un momento que usted considere prudente hacerlo. ¿Por qué prudente? Porque hay casos en donde la empresa es una subsidiaria, está en una provincia y la casa matriz está en la ciudad capital. Y sucede que la inspección fiscal se dio en una de las provincias, pero toda la documentación se maneja en la capital. Y a efecto de obtener el documento para que el contribuyente pueda presentar una aplicación a la administración, tardaría algunos días. Y en base a esos casos muy particulares es que pudiera darse esa situación en que la administración de buena fe pudiera otorgar la oportunidad de presentar los documentos en un momento posterior a la presentación del recurso. Si luego de transcurrido eso no lo haces, entonces te niego la prueba. Entonces así es como nosotros hemos interpretado esta norma, siempre buscando un sentido de justicia y equidad, porque de nada sirve negarle la prueba al contribuyente colocándolo en un estado de indefensión y al final no poder fallar en el fondo, sino por un tema probatorio. La idea entonces es que los tribunales tengan como norte llegar al fondo del asunto. En cuanto a la presunción de la veracidad de los actos de la administración,
que también ese es un dogma, una doctrina. La administración siempre tiene la razón, no importa lo que hagan, no importa el fin, o los medios, perdón. En ese sentido, la presunción de legalidad de los actos de la administración va a adquirir fuerza y credibilidad en la medida en que los actos encaminados a la determinación o a la decisión final por parte de la administración sean actos llenos de buena fe, de transparencia, de formalidad, de garantías. En esa medida adquirirá fuerza la actuación de la administración y los actos de la presunción de legalidad cobrarán aún más fuerza. Pero en la medida en que no existan ninguno de esos elementos, definitivamente no va a cobrar fuerza ese principio de veracidad. Y en ese sentido es lo que nosotros nos referimos, ¿no? En cuanto a la presunción, es un juicio lógico por el cual, partiendo de un hecho conocido, podemos inferir la existencia de otro hecho probable que no es desconocido. Muchas veces partimos de un prejuicio basado en la experiencia de otro caso, y pensamos que el caso que estamos examinando tiene el mismo resultado. Pues no, porque cada caso hay que verlo en forma individual, cada caso tiene que probarse. Si usted tiene una presunción, un prejuicio, entonces pruebe de que usted tenía la razón de ese prejuicio, de esa presunción. Y ese es el aspecto que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a no caer en presunciones, porque estaríamos entonces prejuzgando a una parte que puede ser inocente. En cuanto a la teoría de la carga dinámica de la prueba, ese es el deber ser. El deber ser. ¿Qué dice? La parte que se encuentra en mejor posición de aportarla está en el deber de allegar al proceso con total independencia de que se trate del demandante o demandado. Eso es lo que en teoría nos hablan, ¿verdad? Pero en la práctica quizás eso no se da. Pero esto tiene una finalidad, precisamente la finalidad es que prevalezca la verdad material y no la verdad formal. Es que prevalezca la justicia, eso es la intención. Pero hay algunos artículos, y creo que en Bolivia también los tiene, que pudieran sugerir la existencia de esta teoría de la carga dinámica de la prueba. Por ejemplo, se prohíbe a la administración pública solicitar o requerir del peticionario documentos que reposen por cualquier causa en sus archivos y que el interesado invoque como fundamento de su petición. Aquí hay una condición, que invoque como fundamento de su petición. Sin embargo, ojalá estas normas pudieran nosotros modificarlas a efecto de que independientemente que sea invocado, es que si la declaración jurada de renta, yo no la aporté, pero está en la base de datos de la administración, ¿por qué tengo que aducirla? Si eso es parte fundamental de lo que estamos examinando, en las liquidaciones adicionales, en cuanto al IVA allá en Panamá y ITBMS, la administración tiene el deber de aportarme la declaración jurada del ITBMS o del IVA, no simples cuadros matemáticos con fórmulas de operaciones aritméticas que no me indica de dónde viene esa cifra. Entonces, en ese sentido, no tengo por qué aducir que la declaración jurada está en la base de datos del fisco. Es deber del fisco aportarme el documento en el expediente para que nosotros podamos evaluarlo. Bueno, con la nueva ley, por ejemplo, la nueva ley que entra en vigencia en enero, se amplía un poco el tema esto de la carga de la prueba. La carga de la prueba, cuando se trata de hechos constitutivos, en la medida en que exista dolo, la carga es de la administración tributaria. Pero cuando se trata sobre temas de materiales, por ejemplo, alguna solicitud de exoneración, algún requerimiento, la carga de la prueba del administrado o del contribuyente. Y en cuanto a los hechos extintivos, impeditivos y modificativos, la carga de la prueba definitivamente va a ser siempre del contribuyente. Pero eso ya está arreglado. Presunción de legalidad, decíamos hace un momento, otro dogma, ¿no? Que se había debilitado con la ley fiscal vigente en Panamá y que va a ser cambiada por otra que entra en vigencia en el mes de enero.
Pues yo siento pues que con la nueva ley esta situación de la presunción de legalidad todavía se mantiene un poco vigente. Sin embargo, nuestros criterios se esfuerzan a que la misma va a adquirir fuerza en la medida en que esté documentada la actuación de la administración. Entonces no se debe abusar de la presunción de legalidad. Es importante recaudar bajo el amparo de la ley y no de los resultados sin importar los medios utilizados. La buena fe no es solo del administrado, sino también de la administración. El administrado tiene derecho a defenderse. Los papeles de trabajo de la administración no son privativos de ella, deben aportarse al proceso. En cuanto a la presunción de legalidad, admite prueba en contrario, pero ¿cómo va a probarse lo contrario si no tiene el contribuyente de los papeles de trabajo o las actuaciones de la administración? Y el tema de que cuando sea temeraria la actuación del funcionario, esa es una palabra clásica que muchas veces utilizamos, pero la ley 76 del 2019 habla sobre el tema de la temeridad, que ahora le vamos a explicar. Y dice que la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio constitucional de la buena fe, pero esta actuación no solamente es para la administración, también pudiera ser que el administrado incurriera en un acto temerario al adoptar acciones dilatorias, pero la administración en ese sentido tiene un deber de no pecar de mala fe, toda vez de que si la administración aporta todos los medios habidos por haber para poder demostrar su pretensión, en esa medida no va a haber mala fe, ni mucho menos lo que algunos llaman abuso del derecho. Abuso de derecho que se le cuestiona al administrado muchas veces. ¿Ve? Como hace unos días un ejemplo que hubo sobre economía digital, un ejemplo hipotético que se nos ponía, la fiscalidad decía que había abuso del derecho por parte del contribuyente que de una manera intencionada utilizaba medios telemáticos para poder realizar actividades de economía digital. Y decíamos algunos, pero ¿cómo va a hablarse de abuso de derecho? Tiene que probarse. Y por otro lado, es el derecho de poder hacer su negocio hasta que no le prohíban hacerlo, ¿verdad? Y ya deber de los estados poder entonces regular esa actividad. Entonces la jurisprudencia constitucional colombiana habla de que supone una actitud torticera que delata un propósito desleal de obtener la satisfacción de interés individual a toda costa y que expresa un abuso de derecho porque deliberadamente y sin tener razón de mala fe se instaura la acción o finalmente constituye un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia. La temeridad es una situación que debe ser cuidadosamente valorada por los jueces con el fin de no incurrir en situaciones injustas. Por esta razón, la corporación ha estimado que la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser interida de la simple procedencia de la acción de tutela. Ya habíamos hablado un poco de la idoneidad de la prueba, documental específicamente, documentos públicos, documentos privados. En cuanto a las actas de proceso, las actas de proceso en Panamá son las actas que se llenan a efecto de realizar una inspección en un comercio. Por ejemplo, en Panamá hay muchas tiendas de asiáticos, entonces el fisco se disfraza de cliente y le pide un real de pepito, un real de chicle. Entonces viene el chino, el asiático, por no decir chino, porque algunos se ofenderán, el asiático. ¿Cómo no, paisa? ¿Cómo no? Aquí está tu chicle. Y la plata la mete en una caja de madera, no la ingresa a la caja registradora o al equipo fiscal. Automáticamente sancionan al asiático por efecto de incumplir con su deber de facturar o de registrar o captar esa venta en el equipo, ¿verdad? Pero entonces el fisco, al momento en que llena el acta de proceso, es ambiguo, al momento en que la llena. Y decía una persona hace un momento, una colega aquí, que definitivamente la administración no ha podido superar su incapacidad o no ha tenido la capacidad de adiestrar a sus funcionarios para que llenen correctamente estas actas, que establezcan los hechos, las circunstancias, modo, tiempo, lugar, las partes involucradas, las observaciones, la actuación, la conducta del contribuyente,
las objeciones que tenga el contribuyente a ver, las pruebas, todo eso documenta la actuación que debe acompañar el acta de proceso. Pero la administración lo que ha hecho para facilitar el trabajo del funcionario es colocar recuadros de que sí, no, no y sí, que muchas veces esto no ayuda a efecto de nosotros de poder establecer la responsabilidad subjetiva del administrado, sino que simplemente tenemos que apoyarnos en la responsabilidad objetiva. Ah, no facturó, ¿ve? No registró la venta en el equipo, por ejemplo. Entonces, tenemos deficiencias en cuanto al acta de proceso, no nos sirve la forma en cómo la administración la está llenando y tenemos nosotros pues que convertirnos en mago de Oz para poder entender qué fue lo que pasó. Entonces es una situación que nos limita un poco en nuestro actuar. La prueba documental contable yo la califico como reglada, porque no solamente debe cumplir con los principios de conducencia, pertinencia, eficacia, sino que también debe cumplir con otros requisitos que la propia norma sustantiva establece. En el caso de los libros legales, por ejemplo, que veremos más adelante, deben ser llevados conforme al Código de Comercio. Y aquellos software de contabilidad tienen que tener la aprobación del fisco para que esa prueba sea idónea, para que esa prueba pueda ser valorada. Ahora, ese es el deber ser. Está en la norma, pero no se aplica. Creo que vamos hacia allá. Porque si antes estaba en los libros, ahora está en la ley. Así que es un aspecto que tenemos que empezar a enseñar, y la administración, en la medida en que empiece a aplicar la norma, lo va a aplicar con justa razón, y son los contribuyentes los que tienen que prepararse para lo que viene, porque eso ya está en nuestra norma sustantiva. En cuanto a los requisitos de la prueba rendida por contadores públicos autorizados, aquí lo vemos en pantalla. Por ejemplo, objeto del peritaje, informe, certificación del acto del que se trate. Muchas veces los informes periciales no tienen todos estos requisitos que ahora están en la ley y que ahora el perito contador o cualquier perito ya va a tener una idea de qué puntos mínimos debe tener su informe. A falta de estos puntos, puede que la prueba al final, en la fase decisoria, pueda que no tenga el mismo, no se le dé el valor. Entonces es importante que las pruebas periciales estén debidamente fundamentadas. En cuanto al manejo de la evidencia digital, yo no soy experto en este tema, pero lo que sí les voy a decir es que en la Ley 51 del 2005, desde esa época, Panamá ya contaba con una norma que hablaba sobre el valor de la prueba electrónica. Sin embargo, todavía, hasta ese momento, y aún en la actualidad, no hemos negado a realizar comercio electrónico, habiendo también una entidad y un registro público que estaba regulando el tema de la firma digital. En ese sentido, Panamá se ha quedado atrás. Este año, y entre este año y el otro, viene la facturación electrónica. Así que, de todas maneras, tenemos que vernos abocados a ver este tema y casos en donde tenemos que valorar la prueba documental conforme a la Ley 51 en el ámbito tributario no se ha visto, pero la Ley 51 te dice que el documento privado, o más bien el Código Judicial también fue modificado en ese sentido, tratando de ponerlo a tono con la Ley 51, y dice que es el que no reúne los requisitos para hacer documento público. El documento privado es auténtico en los siguientes casos. 6. Los documentos electrónicos que contengan la firma electrónica calificada del otorgante. Por su parte, el artículo 155 establece: constituye derecho de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes. Se deberá garantizar que la información electrónica copiada no sufrirá alteraciones o modificaciones posteriores o pena de nulidad de lo actuado. Es decir, que si un documento electrónico se comprueba de que ha sufrido algún tipo de alteración o modificación, pues se corre el riesgo de que esa prueba sea anulada. Y ahora vamos a ver un poco sobre ese aspecto de cómo se puede verificar una alteración del documento electrónico. En cuanto al valor legal de los documentos electrónicos, artículo 4 de la ley dice: cuando la ley requiera que la información conste en un documento escrito, se le reconocerá validez, efecto jurídico y fuerza obligatoria a los actos, poderes y contratos y todo documento que haya sido otorgado o adoptado a través de mensaje de datos,
de conformidad con esta ley y sus reglamentos, siempre y cuando la información que ésta contenga sea accesible para posterior consulta. Es decir, no es como antes que pensábamos de que ay, vamos a un notario para que el notario verifique qué página web sacamos la información y le tomamos foto y el notario se cobraba $500 por ese trabajo. No, aquí el notario no tiene nada que ver. Siempre y cuando la información sea consultable, la adquiere fuerza o valor legal la prueba documental en Panamá. En cuanto a la admisibilidad y fuerza probatoria de los documentos electrónicos, dice la ley, para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de la prueba. Por consiguiente, habrán de tenerse en cuenta la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Así que la norma es clara en ese sentido. Adquiere fuerza aquellos documentos que se sabe de dónde surgió el documento, quién la generó, cómo se archivó, etcétera. Decíamos entonces, esta mañana hablaba el caballero de acá, el colega, sobre los hashers, el hash. Le comentaba a la doctora a la Soraya de que en Panamá, con el caso de Martinelli, por ejemplo, un amigo mío fue a dictarnos unos cursos sobre temas electrónicos al tribunal y él hablaba mucho del valor hash y todo el mundo empezó a reírse de él. Todo el mundo se reía y él decía, esto viene en serio, tal como usted decía esta mañana, esto viene en serio, no lo tomen a relajo, y él recibió el apodo de valor hash, el colega. ¿Qué pasó días después? A él lo llaman para decirle, necesitamos que usted nos asesore y que sea parte de los peritos del caso de Ricardo Martinelli, que como saben ustedes estaba enjuiciado, todavía lo sigue, y él me comenta, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, pero ahora yo soy perito de ese caso, y adivina, vamos a atacarlo por el hash, porque la fiscalía tiene unos archivos, y esos archivos ellos no tomaron el acta de conocer el valor hash de la prueba, y por lo tanto no tienen forma de probarnos de que no fue alterada. Entonces, a través de este hash, que lo que explicaba el colega esta mañana, tiene unos bits numéricos que va cambiando en la medida en que el archivo se va modificando. Entonces, en esa medida se puede establecer cuándo el archivo ingresó con cierto tipo de bits, ¿no? Y al momento que se pide la verificación de esos bits, se puede establecer si hubo modificación de esa prueba. Y con el simple hecho de usted poner o teclear la barra espaciadora, ya la prueba está viciada. ¿Ve? Con el simple hecho. Entonces, el hash. Mediante el hash va a verificar si un archivo ha sido manipulado indebidamente, porque al abrirse un archivo y realizarse algún movimiento, se alerta el bit del documento y por ende se altera el valor hash. Entonces, usted puede ubicar este icono, esta aplicación en internet, multihasher, y va a ver ese icono. Usted puede bajarlo en su computadora y por medio de él hacer las verificaciones de los archivos. Por ejemplo, usted abre el icono de aplicación de multihash y le va a aparecer esa ventana y a través de eso usted selecciona el archivo que usted quiere verificar. Automáticamente le va a aparecer en ese recuadro grande que hay allá unos bits numéricos. Entonces ese bit numérico lo coloca usted en un cuadro de texto y si usted quiere hacer la verificación si funciona esto o no, lo que ocurre es que usted vuelve y ingresa al archivo y aunque usted no haya copiado ningún número, usted presiona la tecla espaciadora y vuelve y grabe. Cuando usted selecciona el archivo a través de hash, se va a encontrar que la numeración de arriba no va a coincidir con la de abajo. Y de esa manera es que se prueba que la prueba ha sido manipulada de alguna manera. Ahí ven, un poquito más, mucho más amplio, el 1 y 2, no ha habido cambio alguno, pero en el tercero sí se ve un cambio en el archivo, aun cuando no se haya agregado ninguna información adicional. Simplemente la persona abrió el archivo, presionó la tecla de espaciado y ya ahí
se demuestra que hubo una manipulación del archivo. En cuanto a la cadena de custodia, existe una norma internacional, la RFC 3227, es un estándar internacional para la recolección de evidencia electrónica. Y en el punto 2.4 establece entre las consideraciones legales, la evidencia de la computadora necesita ser admisible, auténtica, completa, confiable y creíble. Debe cumplir con todos esos requisitos. En la cadena de custodia debe ser claramente documentable y se deben detallar los siguientes puntos: dónde, cuándo y quién descubrió y recolectó la evidencia. O sea, esas son preguntas clave que uno se tiene que hacer. ¿Dónde y cuándo y quién manejó la evidencia? ¿Quién ha custodiado la evidencia? ¿Cuánto tiempo y cómo la ha almacenado? En el caso de que la evidencia cambia de custodia, indicar cuándo y cómo se realizó el intercambio, incluyendo números de albarán. Entonces, esto es importante en el tema de la cadena de custodia, como sabrán. En un homicidio, por ejemplo, ustedes saben perfectamente que tiene todo un protocolo el cuidado de esa prueba, ¿verdad? Para evitar que sea viciada. Y en el aspecto tributario telemático no escapa de esa realidad. ¿Dónde y cómo archivar la evidencia digital? Se debe almacenar la información en dispositivos cuya seguridad haya sido demostrada y que permitan detectar intentos de acceso no autorizados. Y en cuanto a los pasos a su colección, ¿dónde está la evidencia? Listar qué sistemas están involucrados en el incidente y de cuáles de ellos se deben tomar evidencias. Establecer qué es relevante y qué no, no todo es relevante. Sin embargo, en caso de duda, es mejor recopilar todas, fijar el orden de volatilidad para cada sistema, obtener la información de acuerdo al orden establecido, comprobar el grado de sincronización del reloj del sistema, según se vayan realizando los pasos de recolección, preguntarse qué más puede ser una evidencia, documentar cada paso y no olvidar a la gente involucrada, tomar notas sobre qué gente estaba allí, qué estaban haciendo, qué observaron y cómo reaccionaron. Todos esos elementos tienen que tomarse en cuenta en los pasos de la colección. Bueno, ya hemos finalizado, las conclusiones son bastantes. Yo lo que puedo resumir es que la prueba en el ámbito tributario es tan importante como en cualquier otro procedimiento, penal, laboral, administrativo. Es fundamental que la prueba, la carga de ella es de quien la alegue, sin embargo está arreglada como verán, dependiendo de los hechos constitutivos, modificativos, extintivos o impeditivos. De esa misma manera la carga de la prueba va a depender si es del contribuyente o de la administración. Que la presunción de legalidad no es una patente de corso, que la presunción de legalidad para que adquiera fuerza tiene que estar respaldada por los actos de la administración, documentada mediante los medios de prueba, cuando se trate de actos que deben ser probados en la etapa de la fiscalización. Ojo, de la fiscalización, no estoy hablando de la vía recursiva, pero para que esa carga de la prueba se invierta en la vía recursiva para que el administrador pueda defenderse, tiene que haber una buena fe por parte de la administración, de forma tal de que la persona pueda realizar su defensa. Así que no queda de otra, será en otra ocasión. Quiero agradecerles la invitación nuevamente al director, a su equipo, a su personal que tanto me ha colaborado en estos 2 días de estar aquí en Bolivia. Es la segunda vez que vinimos, que estamos acá. La primera vez fue en Santa Cruz y que compartí acá con una compañera de que esta tierra me ha dado la suerte, porque cuando la primera vez vine a Panamá, a Bolivia, apenas bajé del avión, me llamaron de presidencia para decirme que estaba nombrado magistrado del Tribunal Tributario. Así que me dio mucha suerte ustedes acá. Así que muy buenas tardes y gracias. Agradecemos la tan importante intervención del expositor y es momento de dar curso a la ronda de preguntas. Por favor, levante la mano quien desea realizar alguna cuestionante. Empezamos por el sector medio del auditorio, por favor.
Buenas tardes. Para un comienzo, felicitar al expositor, al doctor, por tan valiosos aportes que nos ha dado esta tarde respecto a la prueba, ¿no?, en el ámbito del derecho tributario. Yo más que todo quería preguntarle sus experiencias respecto a un problema que hay aquí a veces en Bolivia. Si bien se ha hablado de la importancia del principio de verdad material, ¿no?, en cualquier proceso, no solo judicial, sino también administrativo y obviamente tributario, y restringir al menor grado posible el tema de las presunciones. Aquí se puede determinar una deuda tributaria con base presunta, como también por base cierta, ¿no? Entonces, a veces se dan decisiones un poco discrecionales y arbitrarias por parte de la Administración Tributaria al determinar una deuda tributaria sobre bases presuntas. El Código Tributario Boliviano establece esa posibilidad. Entonces, quisiera preguntarle qué experiencias tienen tal vez como tribunal en Panamá para poder un poco evitar la desviación del poder en el tema de determinar deudas tributarias sobre bases presuntas. Bueno, esto no es tan simple. La base presunta va a ocurrir cuando el administrado no tiene los libros de contabilidad, por ejemplo. Entonces, la administración le corresponde de alguna manera determinar la base presunta sobre la base de información, la información que pueda tener, o sobre incluso hasta empresas parecidas a la empresa que está analizando. Eso está en la norma. Pero es deber del administrado tener todos los documentos para poder demostrar que su base presunta es la correcta, su base es la correcta. De lo contrario va a tener un grave problema. La ley es clara, usted está ejerciendo comercio, usted tiene deber llevar los libros legales, registrar sus operaciones al día. ¿Cómo es que usted no la tiene? Esto nos correspondió ver, por ejemplo, el caso de una empresa asiática, que lleva su contabilidad en China. Entonces no entendí cómo es que opera en Panamá y la contabilidad está llevándose en China. Entonces ocurre que la empresa no colaboró con la administración y ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos nosotros hacer al respecto? Si el administrador es el que tiene que defenderse sobre tal situación y no tiene los libros de contabilidad, ¿qué podemos hacer? Así que la administración le calculó la base presunta y tuvimos que en ese caso darle favor a la administración. ¿Ve? Así que esa es la situación. No sé si responder a la pregunta. ¿Alguien más? Ya. Perdón. Bueno, cualquier parecido es mera coincidencia. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su brillante participación. Mi nombre es Elos Rocha y mi pregunta es la siguiente. Saliendo un poquito del contexto, ¿no?, de la exposición, ¿cómo Panamá ha dejado de ser un paraíso fiscal o cómo está en proceso de dejar de ser un paraíso fiscal? También, por favor, nos gustaría informarnos y saber cuál era la presión tributaria en términos porcentuales antes de ser un paraíso fiscal, ¿no?, según el criterio de la Unión Europea, y actualmente cuál es el porcentaje de la presión tributaria. Esa pregunta esa pregunta es muy sensible, muy sensitiva, ¿verdad? Miren, yo tengo mi propia postura, ¿no? Panamá no ha sido, nunca ha sido y no será paraíso fiscal. Y gracias por la pregunta, porque tenemos que aclararla. No es cierto lo que dicen los medios de comunicación, de los Panama Papers. No es cierto las situaciones que se dan, sino que califico esto más bien como un bullying internacional en contra de Panamá. Definitivamente es un país que dentro de la región está prosperando, un país que está en crecimiento. Es un país donde los extranjeros van a Panamá porque tiene algo que les encanta, algo que les maravilla. Panamá tiene sus reglamentos, sus leyes, sus decretos. Tiene una administración que se excede en controles, abusan de ellos, cobran por todo.
El sistema bancario de Panamá es rígido. No es cualquiera que abre una cuenta de banco. ¿Ve? No es cualquiera y mucho menos un extranjero, les exigen. Entonces, Panamá no es paraíso fiscal. Eso nos lo han hecho creer a nosotros. Y aquí estamos para decirles todo lo contrario. La presión de Panamá, si bien es cierto, es 25% sobre el impuesto de renta. Igual lo tiene Bolivia, tengo entendido. Antes era de 30%. Eso no nos hace paraíso fiscal. A diario salen los operativos para determinar si hay incumplimiento de la obligación tributaria y se sanciona severamente a aquellos que cumplen con el deber de tener sus libros al día. Eso no es paraíso fiscal. Cobramos ITBM, que es el IVA de ustedes, a diestra y siniestra. Hasta incluso nos habíamos equivocado hasta hace unos tiempos atrás y le dábamos exención a los extranjeros por una aplicación errónea de la ley. Y los extranjeros tampoco están eximidos de pagar IVA, como quizás en el pasado se pensó por una errónea aplicación de la ley, ¿no? Así es que este tema de que estamos entrando y saliendo de las listas también es injusto, porque si no es la OTE, es la GAFI. Si no es la GAFI, es no sé qué. Y si no es no sé qué, es no sé quién. Entonces tenemos la lista grises, blancas, negras, verdes y rojas. Ya no tienen hasta aquí. ¿Ve? Y ya le hemos exigido al presidente electo de que se ponga difícil, se ponga duro, porque es que no podemos estar con esta situación de que vamos a modificar la ley al portador, ya la modificamos, nos sacan de la lista. Y ahora vamos entonces ahora dice la ODE, tienen que hacer una ley para evitar la evasión fiscal, quita tu ley. Y salimos de eso y nos meten en otra, entonces no puede ser. No puede ser. Panamá es un país serio, un país responsable, un país colaborador, un país cooperador con los otros países. En ese sentido, pues los invito a conocer a Panamá y van a querer quedarse allá. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Bueno, muchas gracias.